Bocavivo presenta El orden del mundo, escrito por Ramiro Sanchís y narrado por Germán Torre. 1. La Enciclopedia del Mar. Hace muchos años, en un mundo muy lejano, mis padres me compraron los primeros fascículos de Los viajes y La Enciclopedia del Mar, de Jacques Cousteau, cuyas expediciones habían empezado a interesarme gracias a uno de los tantos programas de televisión que las presentaban. Ese programa era Cousteau en el Amazonas, emitido en Uruguay por Canal 10, a mediados de la década de 1980. Y si bien soy incapaz de precisar la fecha en que comenzó mi fascinación por el tema y sus relatos, sí recuerdo que, para cuando cursé el segundo año de primaria, en 1986, mi proyecto de ocupación futura incluía un barco oceanográfico y exploraciones interminables. Sobrevivió incluso un cuaderno forrado de azul, como de mi tiempo en la isla sobrevivió apenas un diario, en el que yo había copiado extensos bloques de la Enciclopedia de Cousteau, para complementarlos con dibujos de mi autoría y, más adelante, sumar a los fragmentos copiados y a las ilustraciones una suerte de clasificación de animales marinos. Me interesaban entonces ante todo las ballenas y las focas, pero también pensé en dedicar un capítulo a los animales mitológicos que efectivamente existían, las diversas especies de calamar gigante, Architeuthis japonica, Architeuthis martensi. Todo este proyecto del cuaderno azul y las fichas obedecía al propósito, que nunca me ha abandonado, de acceder, así sea escribiéndolo, a un libro total, un compendio de todo lo que existe en el universo razonado, según las pautas de un orden o taxonomía o categorización. Y si para 1986 yo había logrado ya escribir al respecto, la fascinación por Cousteau y ese hermoso barco que era el Calipso debió comenzar con anterioridad y haberse gestado o incubado en mi cerebro por un tiempo apreciable. No tengo acceso a la programación de los canales locales en aquellos años, en el borde último de la dictadura, o ya en democracia, pero supongo que Cousteau, en el Amazonas, debía salir al aire en una fecha tan temprana, en el contexto de mi vida, ¿se entiende?, como 1984, y para esta determinación es un recuerdo específico el que importa. Estoy con papá, ocupados ambos en grabar el audio del programa de Cousteau en cassette. Aquellos TDK negros cuyo texto, High Position Type 2, High Bias, 70 Microseconds EQ, Made in Japan, puedo ver todavía hoy en mi memoria. Y el proceso, después de unos minutos, es interrumpido por mi abuelo, que viene a saludarnos antes de partir hacia la ciudad de Salto para visitar a su parentela. De regreso me traerá cartas de mis primos, cartas que todavía conservo, fechadas el 6 de octubre de 1984. En 1985, además, mientras cursaba primer año de primaria, recuerdo haber conversado con varios compañeros sobre los delfines fluviales que acompañaron al Calipso en sus expediciones, y de inmediato viene a mi mente no solo la imagen de aquel salón de clases y aquella escuela un poco venida a menos, sino también la del barco, de un blanco luminoso, inmaculado, imposible, y los delfines que lo siguen. Mi afición por la oceanografía duró poco, sin embargo. Hacia el final de 1987, quería ser astrónomo o arqueólogo o biólogo, de modo que la idea de recorrer los mares del mundo en mi propio barco se había disipado frente a la maravilla presentida en descubrir nuevos planetas, estrellas y galaxias, o en reproducir en el laboratorio los procesos químicos que crearon las primeras moléculas orgánicas, como habían intentado Stanley Miller y Harold Urey en 1953. Sin embargo, algunos de los asombros que me brindaron los libros de Cousteau persistieron y persisten. Entre ellos, el más intenso apareció desde un mapa del fondo marino. Supe después que el publicado por la National Geographic en 1968, gracias al que me enteré de la existencia de la gran cordillera que recorre el Océano Atlántico y de una enorme planicie abisal, la cuenca aleutiana, al este de la península de Kamchatka. La idea de que pudiera saberse qué había debajo de los océanos me deslumbró. En mi mente no se trataba de un triunfo de la razón, de la voluntad humana iluminando las tinieblas, sino, extrañamente, de todo lo contrario. La cordillera y la planicie abisal me convencieron de que, allí abajo, se escondían criaturas
Sample complete. Ready to continue?